Hola, mi nombre es María de Jesús Moras y al igual que todas las aquí presentes, somos exreligiosas de Frisidim y les damos la bienvenida a este espacio de testimonio sobre nuestra vida en la congregación Frisidim y nuestra experiencia con el Padre Carlos Span. Durante los años en que formamos parte activa de esta comunidad, convivimos de manera cercana, directa y constante con el Padre Carlos Span. Por ello, nos sentimos moralmente comprometidas a expresar con claridad y serenidad nuestro testimonio. Queremos levantar la voz en favor de la verdad y del bien y pedimos con humildad que se escuche esta voz, fruto de vivencias reales dentro de la vida religiosa y comunitaria en Frisidim. Así como nosotros, son muchos los religiosos que vivieron su vocación en plenitud y en constante alegría. Aunque hoy no todos han podido estar aquí presentes con nosotros, nos han hecho llegar su apoyo y saludo. Y bueno, si no somos religiosas es porque por distintas circunstancias personales, porque no fue nuestra vocación, pero no quiere decir que hayamos tenido una mala experiencia con la congregación, como será clara en esta entrevista. Para ofrecerles un panorama en general, esta entrevista estará centrada en el testimonio de la vida religiosa en Frisidim y nuestra convivencia con el padre Carlos Span, que es el padre Carlos Pío del Inmaculado Corazón, sacerdote argentino ordenado en 1989. Es licenciado en Teología Dogmática en Roma, con especialización en Santo Tomás de Aquino. Fue docente de Cristología y Teología Fundamental y colaboró en la Pastoral del Exorcismo junto al padre Gabriel Amorth. Bueno, y para introducción de Frisin, para los que no conozcan a esta gran congregación, es una familia religiosa compuesta por hermanos y sacerdotes religiosas y tercera orden de laicos. El fundador es el padre Carlos Span. El carisma es estar al servicio del Inmaculado Corazón de María, preparando los corazones para el advenimiento de Cristo, que lo entendemos como el triunfo del Inmaculado Corazón y de la Divina Misericordia en el corazón de todos los hombres. Entonces, cada participante compartirá su testimonio general de vida religiosa, seguido de una serie de preguntas que iremos respondiendo. Si algún participante no coincide con el testimonio de otro o desea añadir algún aspecto relevante, podrá hacerlo con total libertad. Y bueno, finalmente, todos los aquí presentes hemos sido religiosos de esta congregación y hoy damos este testimonio de manera libre, consciente y veraz sobre lo que vivimos durante nuestros años de vida religiosa. Entonces, bueno, para empezar, Suheir, no sé si quisieras presentarte con tu nombre, de dónde eres, cuántos años estuviste en la congregación y cualquier otro dato relevante que tú consideres. Claro que sí, muchas gracias Marichuy. Y bueno, yo soy Sujei, soy del estado de Guadalajara, Jalisco. Llegué a Chiapas a la familia religiosa en el año 2016, que yo estuve dentro de la comunidad durante un año, que fue el postulantado. Creo que aquí habemos varias de diferentes etapas de formación. A mí me tocó la formación como postulante, que esto quiere decir que ya vivo vida religiosa, más no soy religiosa, pero ya vivo como una religiosa, preparándome hacia a la siguiente etapa, que es el noviciado. Entonces yo ingreso a la familia religiosa en el año 2016. Yo conocí al padre Carlos por medio de redes sociales principalmente y después fui a la familia religiosa invitada por el padre, ya que yo me contacté un poco con él, tenía la inquietud de conocer el carisma. Me enamoró fácilmente del carisma porque era algo que yo ya venía haciendo en el apostolado anterior a ingresar a la comunidad. Bueno, una de las cosas es que yo tuve una experiencia maravillosa en la comunidad. Para mí es la mejor etapa de mi vida, se podría decir, en la cuestión de haber conocido de una manera más profunda a Dios. Tuve un ritual muy bonito a mi ingreso que a mí de manera muy particular me marcó muchísimo, ¿verdad? Este fue un ritual en donde creo yo que me va a acompañar para toda mi vida, pero sobre todo dentro de la comunidad, algo que me llenó mucho el alma fue la formación que yo recibí por parte del padre Carlos, ya que era nuestro formador, aparte de ser fundador, era formador y también nuestro consejero espiritual. Entonces, como tal, la experiencia que yo tuve en el crecimiento espiritual fue inmenso. O sea, es algo
que sigo con esta formación en Frisidim, pero creo que como religiosa, en el hecho de poderme formar en diferentes áreas espirituales, como la liturgia, como son algunas, la vivencia, sobre todo la vivencia de la Santa Eucaristía de una manera tan solemne, tan respetuosa, pues como la celebra el Padre Carlos, pues creo que obtuve gracias innumerables, innumerables. Muy bien, Suge, muchas gracias por tu testimonio. Bueno, quisiera preguntarte cómo era la integridad de tus emociones y afectos en Frisidim y cómo era tu relación con los demás. Bueno, principalmente creo que cada una de las personas que ingresamos a una comunidad religiosa entramos viciadas, entramos del mundo, entramos con diferentes situaciones psicológicas eh, y bueno, demás. Entonces yo te puedo decir que tengo un antes y un después de Frisidim, María. Y yo creo que es un aspecto que no solamente fue visible como para mí, porque yo después de que salgo de la comunidad religiosa y que sigo en constante, tanto terapia psicológica como terapia, perdón, como dirección espiritual, pues creo que algunos sacerdotes que me conocieron antes de ingresar y luego después de regresar de Frisidim, había algunos que incluso me decían, oye, ¿y quién fue tu formador? ¿Quién fue tu director espiritual? Y eran sacerdotes que incluso después buscaban al Padre Carlos. O sea, yo contacté a muchos sacerdotes con los que yo me llegué a trabajar en conjunto o con los que tenía un poco de relación de trabajo, de apostolado. Y estos sacerdotes después buscaban al Padre Carlos precisamente para seguir o continuar su formación. Entonces creo yo que en esta parte, tanto emocional, afectiva, algo que me ayudó mucho fue como a tener ese equilibrio de los afectos y las emociones, ya que el Padre nos trabajaba mucho en este sentido. O sea, es decir, sin respetando nuestra esencia, sin quitar esa parte de nosotros, de que se respetara lo que es nuestro ser, pero sí trabajar los defectos de tanto de nuestras emociones, en nuestros afectos desmedidos, desordenados. O sea, esa parte para mí fue un equilibrio. O sea, es decir, para mí haber conocido al Padre Carlos y que me haya llevado tanto en esta parte que digo, yo sé que él no es un terapeuta psicológico como tal, o sea, no se dedica a eso, más por su preparación del padre Carlos, creo, yo considero que al darnos este apoyo espiritual junto con sus conocimientos psicológicos y psiquiátricos que tiene como también como exorcista, pues fue un complemento perfecto para nosotras darnos las herramientas para ir trabajando ese equilibrio emocional y ese orden afectivo que muchas veces, como lo vuelvo a reiterar, podemos entrar con un desorden afectivo, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que lo más marcado que tengo de mi estancia dentro de FreeSim creo que fue encontrar ese equilibrio emocional, psicológico y sobre todo todos los frutos espirituales. O sea, porque aquí lo principal es que crecí muchísimo espiritualmente, pero si la mente no está bien, o sea, si tu psique no está bien, no puedes crecer espiritualmente. Entonces creo que fue una responsabilidad por mi parte de querer trabajar, o sea, porque también está ahí esa parte, ¿no? Está tu libertad que dice, quiero trabajar, no puedo trabajar o no quiero trabajar o soy perezoso. Yo lo di todo lo que estuvo de mi parte lo di, me responsabilicé de lo que el padre en su momento me hizo ver, mire, trabajé por este lado, yo le sugiero que esto, o sea, nunca me obligó a hacer nada que no quisiera hacer, o sea, a mí si algo me sugería el padre, yo lo hacía porque sabía que me convenía principalmente a mí y para la mejora de mi alma. Sí, coincido contigo. Yo creo que a nivel humano y espiritual, esta fue una experiencia súper favorable para todos nosotros. A nivel personal, que, perdón, pero me faltó presentarme bien. Fui religiosa de los 14 a los 20 años de edad, 6 años, y conozco al Padre desde que tengo 9 años y hoy tengo 24. Pero bueno, siguiendo con tu punto, yo creo que para todos, en el plano humano, por ejemplo, crecimos profundamente como personas. En lo particular, mi caso por Free marcó un antes y un después en mi vida, como tú ya lo dijiste. Me ayudó a formar mi carácter, a moldear mi temperamento, a desarrollar discernimiento en la toma de decisiones y a crecer en la inteligencia emocional, ¿no? Aunque como toda persona, obviamente seguimos en proceso y continuamos con equivocaciones, caídas y todo.
Creo que todos aquí podemos decir con certeza que FreeStream fue un verdadero parteaguas en nuestra vida, en mi desarrollo personal y en las mujeres y hombres que somos hoy, ¿no? En cuanto a la formación, para mí igual fue algo de lo más impresionante porque fue sólida, profunda y bien estructurada, siempre orientada a un crecimiento integral, espiritual, humano, psicológico, apostólico e intelectual. Recibimos formación doctrinal fiel al magisterio de la Iglesia, junto con estudios en filosofía, teología, espiritualidad, virtudes humanas, que bueno, luego profundizará más en eso Ruth. Pero, sin embargo, el estudio nunca fue presentado como lo más importante ni como una fuente de presión. A mí me impresionaba mucho que el padre y las madres que eran maestras y así, cuando alguien reprobaba, jamás le hicieron sentir menos o como, ay, reprobaste, eres una, no estás pensando, ¿no? Siempre ayudaban a las hermanitas que más les costaba a los hermanitos, pero bueno, yo lo vi desde la experiencia femenina a ayudarlos, ¿no? O sea, de que ven, vamos a estudiar juntos, tú puedes hacerlo, otro intento, bueno, si de plano no puedes, haz un ensayo que demuestre tu, tu aprendizaje, ¿no? Entonces eso para mí era muy admirable porque respetaban mucho el proceso y el desarrollo de cada alma. Y bueno, siempre se cuidó el equilibrio con la oración y con todas las otras partes de la vida religiosa. Y en el ámbito espiritual, complementando lo que dices, creo que para todos los aquí presentes es difícil expresarlo con palabras. ¿Por qué? Porque realmente es algo que trasciende. La vivencia de la fe católica y del espíritu monacal en Frisidim y con el padre Carlos era profundísima, auténtica y fiel a la iglesia. Se respiraba un deseo sincero de santidad. Todos aspirábamos a amar más a Dios cada día y a mejorar en lo concreto de cada vida cotidiana, ¿no? Manteniendo una visión espiritual equilibrada en medio del ordinario. Y ayer mismo lo comentábamos algunas, y una de las presentes, Isabel, dijo, lo que yo viví en FreeCDM se resume en una frase, amor a Dios y amor al prójimo. Y creo que todos podemos confirmar eso. O sea, es lo grandioso de lo que vivíamos y de nuestra experiencia, es eso, que siempre había un ambiente de caridad. Es correcto. ¿Sí? Y bueno, ahora, Guadalupe, ¿quieres presentarte y decirnos tu testimonio? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Guadalupe y actualmente tengo 35 años. En su momento entré de 23 años, jovencita. Y pues bueno, les puedo decir que estuve 5 años como religiosa y también coincido mucho con lo que han dicho mis hermanas. Fue una etapa de un antes y un después que marcó mi vida y la sigue marcando de una manera muy positiva. Fui profundamente feliz, fui profundamente plena en todos los aspectos. Creo que nunca he experimentado tanto como lo ha mencionado la hermanita, el amor a Dios, el amor al prójimo, esta caridad fraterna. Y justamente, pues nada, puedo decir que todo lo que el Padre nos ha enseñado, que siempre estuvo tratando de darse al magisterio, a la doctrina, ese amor a la Virgen, todo este orden, eh, pues nada, ha dado frutos, dio frutos y sigue dando frutos porque es algo que ha quedado profundamente en el alma y es algo que trasciende, como bien lo dijiste, no hay palabras, no hay palabras, pero simplemente vemos en nuestro día a día cómo esta semillita que se sembró sigue dando frutos y cómo la pureza e intención de muchos pues sigue igual, ¿no? Así tanto como nosotros que fuimos ex religiosos como los laicos también, que también esas ganas y esos deseos de que triunfe Cristo, que triunfe la Santísima Virgen en los corazones, ¿no? Todo ha sido por medio y gracia de Dios por medio de esta obra del Padre Carlos. Así que pues bueno, puedo decir eso de que fui feliz y muy plena en todas mis esferas de la vida. Bueno, ¿y cómo describirías la formación de la conciencia en FreeCine? Ok, yo creo que el Padre siempre trató de infundirnos este discernimiento del mundo, el demonio y la carne, ¿no? Siempre era como esta lucha de ver esto y el otro, ¿no? Siempre esto, el bien y el mal, pero no desde su criterio, sino que algo que tengo que renombrar es que siempre era como por medio de las enseñanzas de la iglesia, ¿no? O sea, de los santos doctores, por Santo Tomás, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, en los retiros que hacíamos del discernimiento, ¿no? Y era justamente esto de hacer esta dinámica siempre
de tener esa conciencia ante los ojos de Dios. Y algo que nunca voy a olvidar, hermanita María, era la práctica que hacíamos en las noches, el examen de conciencia. No desde el escrúpulo, no desde la laxitud, sino realmente el verse el alma y Dios y qué es lo que puedo mejorar, ¿no? Más allá de la culpa, de que, ay, no, 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 con mucha libertad de espíritu y con mucha pureza ver ante Dios, esto soy, esto tengo que mejorar, estos son mis puntos fuertes, que sobre todo era pues la caridad, la humildad. Entonces yo creo que eso nos ha ayudado mucho, Padre. Y a la actualidad, porque en la actualidad no sé ustedes, pero es lo mismo, es hacer mis actos ante Dios, más allá de querer agradar al hombre, a la criatura, es Dios y el alma. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo en esta conciencia de que nos ha infundido, nos ha enseñado, repito, por medio de los santos doctores, los maestros de la fe, de la espiritualidad, el bien y el mal? O sea, es tener esa conciencia delante de Dios, más que nada. Y pues eso te puedo compartir de mi experiencia, hermana. Muchas gracias. Y bueno, hermano Abel, el único hombre que tenemos aquí, aunque había otros, Armando, Antonio, que querían estar, pero bueno, no pudieron. No sé si quiera presentarse y también decirnos cómo fue su experiencia en esta querida familia religiosa. Sí. Pues buenos días primero que nada. Y mi nombre es Abel. Yo soy originario del estado de Tabasco y tengo 30 años ahora. Ingresé a la familia religiosa a los 23 años. Al padre yo lo conocí en una conferencia que dio en Macuspana, el municipio donde yo vivía, y me gustó su conferencia. Años después ingresé a la familia religiosa en el 2019, ingresé. Y estuve 2 años como religioso, inicié mi postulantado, hice un año de noviciado y fue una experiencia muy bonita. Conocí a los hermanos, que fui bien recibido dentro de la comunidad, me recibieron muy bien, me sentí muy bien, pude aprender muchas cosas, sobre todo sobre la liturgia, el cuidado de la liturgia, sobre el canto litúrgico, que hasta el día de hoy ha marcado mi vida porque es lo que más he puesto en práctica dentro de mi apostolado donde vivo ahora, que es aquí en Chiapas, en Comitán. He puesto en práctica lo que aprendí en Frisirín, el canto litúrgico, y que me ha marcado a mí y creo que está marcando a los jóvenes con los que he compartido los cantos, porque trabajo con jóvenes y trabajo con niños. Y los niños y los jóvenes, lo que yo les he enseñado que aprendí en Frisirín, y siempre les digo que yo lo aprendí en Frisirín dentro del monasterio, se han quedado impactados y con ganas de aprender más cantos. Pero fue una bonita experiencia porque pues el modo de vivir dentro de la congregación es muy espiritual, muy humano, y allí yo pude conocerme, aprendí en el modo humano, pues sobre mi temperamento, cómo soy, cómo debo trabajar, y fue muy bonita la experiencia, es lo que puedo decir de mi testimonio dentro de la vida en Frisidim. Muy bien, hermano, muchas gracias. Y bueno, quisiera preguntarle cómo fue su experiencia en cuanto al trato con el padre Carlos en específico y en el trato con los superiores. Sí. Y respecto al padre Carlos, fue muy, muy paternal, podría decir yo, en la cuestión, porque yo cuando ingresé al monasterio no tenía la preparatoria terminada. Entonces el padre siempre buscó que si íbamos a estudiar fuera pues algo bueno, que pudiéramos aprender bien. Se preocupó por los estudios y había momentos en los que yo decía, pues, definitivamente el estudio no es para mí, se lo conté al padre y siempre estuvo animándome, siempre me motivó a estudiar y que también es parte importante era para mí importante el estudio. ¿Por qué? Porque si no, yo me salía de la congregación, el estudio en algún momento me iba a hacer falta, ya sea para trabajos o para seguir estudiando o hacer una licenciatura. Entonces, fue como un padre preocupado por su hijo. Y fue una experiencia muy bonita con el padre, eso. Y motivándonos en el deporte, siempre estaba con nosotros en el deporte, en la comida. Era como muy ansioso esperar que el Padre esté con nosotros. Muchas gracias, hermano. Y bueno, ahora Monse, otra de las que entró chiquita conmigo, tú y yo éramos las chiquitas de la comunidad. Como por ahí decían, si alguien era vulnerable, eran las chiquitas. Entonces, queremos escuchar tu testimonio de tu experiencia en Frisidim en general y luego también te hago una preguntita.
Hola, buenos días. Yo soy Monse, soy de Chiapas, de Tuxtla. Tengo 23 años y yo entré en la familia a los 14 años. Antes de eso, pues nunca me había plantado la vida religiosa. Con mi familia, pues empezamos a asistir a Crisidín y pues poco a poco nos fuimos integrando a los apostolados, a los grupos para niños, jóvenes. Eso pues me permitió conocer a la comunidad de manera más cercana. Pues en un inicio recibí la invitación para asistir a un retiro vocacional, pero la rechacé. Pues no me interesaba en ese momento, pero pues con el tiempo surgió en mí una inquietud interior y decidí aceptar, pensando que pues no me haría nada mal vivir una experiencia nueva. Y pues vaya que sí fue una nueva experiencia. Pues antes del retiro, cuando llegábamos a Presidim, algo que me llamaba mucho la atención en las hermanas, pues era su actitud, su alegría, el amor que transmitían a nuestro Señor y siempre mostraban una disposición alegre y serena. Y pues en esos momentos de mi vida, pues yo atravesaba como un vacío interior y pues verlas despertó en mí una reflexión y una búsqueda. Y bueno, ya, fui al retiro y pues durante el retiro pues tomé la decisión de entrar al convento, entré a los 14 con Marichu y pues fue una experiencia pues de la cual no me arrepiento. Estuve pues durante 4 años. Ingresamos al noviciado, que pues para nosotras que éramos chicas fue una experiencia muy bonita, ya que pues tuvimos que esperar más tiempo, veíamos a las otras hermanas pues ya ingresando al noviciado, haciendo sus votos y nosotras seguíamos pues sin poder hacerlo por la edad, pero bueno, ingresamos al noviciado y pues ahí comprendí pues la importancia de tener a Dios en el centro de la vida, el amor a la Virgen y el valor de una buena formación espiritual y personal que siempre pues recibíamos por parte del padre, de las hermanas mayores. Y pues yo agradezco profundamente pues al padre por la formación que recibimos, ya que siempre nos transmitió su amor a la Virgen, a Jesús y pues siempre por su ejemplo de vida. Y pues también guardo un sincero pues agradecimiento a las madres, a las hermanas, porque por su testimonio pues dejaron una enseñanza muy importante que ha marcado un camino importante en mi vida. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ahora la pregunta es parecida a la del hermano Abel, pero en distinta perspectiva, ya que pues tú estuviste con las religiosas y además eras de la más joven, de las más jóvenes. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia como joven que entraste en el trato con el padre Carlos, con las madres superioras y con los hermanos y hermanas en general? ¿Alguna vez te sentiste ofendida de alguna manera? O cuéntanos de eso. Pues siempre fue una convivencia respetuosa y ordenada, aunque nos consideramos hermanos y hermanas, siempre existían límites claros en la convivencia, orientados pues a vivir con respeto, especialmente en el cuidado de la castidad, que pues esas disposiciones nos ayudaban a mantener relaciones sanas y un ambiente formativo. Ahí siempre nos orientaron a a entender que los llamados de atención no eran regaños, sino pues eran correcciones hechas con calidad, y más que centrarse en señalar el error, era en énfasis en formar la conciencia y ayudarnos a comprender que pues, nuestras acciones debían realizarse o evitarse por amor a nuestro Señor. No porque sea un acto malo, sino más bien voy a hacer tal cosa porque por amor, por sacrificio a nuestro Señor, a la Virgen, y pues tanto el padre como las madres nos trataban con respeto siempre, con caridad y con amor en Cristo, pues eso fortalecía un ambiente fraterno y de crecimiento. Y obviamente éramos las más chicas y pues luego pues nos consentían, pero siempre buscando pues no mimarnos, sino más bien, o sea, sí nos consentían por ser chicas, pero no por eso de que, ay, si vas a dejar de hacer tal cosa porque estás chiquita. No, siempre era eh, llevar ay, se me fue la palabra, llevar disciplina. Sí, y era como el cuidado que tenían de nosotros dependiendo, de acuerdo a nuestra edad, ¿no? O sea, como decía Saya, ayer estábamos hablando y me decía, pues es que no las podíamos tratar como una persona de 30 años, o sea, ustedes tenían 14, ¿no? Entonces, o sea, digo, y conforme fuimos creciendo, obviamente fuimos madurando mucho y eso creo que es algo que muchas personas nos han dicho, que yo he escuchado que te lo han dicho a ti y también a mí de que es que ustedes están más maduras de lo que es su edad, ¿no? O eso nos lo decían igual hace tiempo, cuando éramos más chicas. Y eso evidentemente no es por nosotras o porque seamos únicas o algo así, sino porque realmente el padre y Frisidim nos iban formando en la madurez que necesitábamos tener de acuerdo a nuestra edad. Y creo que eso es algo muy bonito porque respetaban la edad de cada miembro y no trataban igual al de 60 años que al de 14, ¿no? Que pues obviamente no se puede.
Y bueno, creo que igual algo muy valioso que tenemos aquí, que ahorita estaba pensando, es que hay religiosos de todas las etapas de Frisidim. Los primeros años, Guadalupe y Saya. Luego, después, Sujei, Salomé, y Ruth y yo, y Jacinta. Somos como del 2016 al 2021 por ahí. Y luego el hermano Abel y Gema, ¿no? Entonces como que está muy bonito porque hay de todas las etapas y no es como que digan, ah, es que al principio era distinto o al final era distinto. Bueno, aquí hay de todo. Y bueno, entonces preguntarte, Saya, igual tu experiencia con FreeSim, ¿cómo fue? Ok, hola, buenos días. Yo soy Adriana Sayamara Mandujano Bando. Soy de Ocosocuautla, del estado de Chiapas. Yo igual entré con Miriam, bueno, con Guadalupe, del año 2014-2016, si no estoy mal. Eh, Estuve postulantado, noviciado, y posteriormente como laica. Bueno, mi experiencia, la verdad, comparto con todos ustedes, fue la más feliz de mi vida. No me arrepiento de nada, me da mucha alegría cuando cuento o hablo de la experiencia religiosa, porque fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Fui muy feliz, muy plena, muy, muy, muy feliz, a pesar de esos momentitos de desolación o de prueba, ¿no? Que Dios nos pone, pero fui muy feliz, muy feliz. Eh, bueno, a mí me marcó mucho el antes y el después, sí, como ustedes, porque yo estaba como en ese momento eh, como con sed de algo más, que era algo que yo siento que yo vivía algo muy superficial afuera y que tenía sed de algo más. Entonces, entrar a Free City y vivir la experiencia religiosa fue como que todo este mundo grande de la vida espiritual que mucho desconocemos, que se hace tan vivo, tan presente la vida espiritual, todo este mundo espiritual que todo mundo está sumergido en eso, consciente o no consciente. Para mí fue sorprendente eso, el amor a las almas, en cómo todo lo pequeño que uno podría ofrecer, esto se convertía en algo tan extraordinario para la salvación de las almas. Eso fue algo que a mí me marcó muchísimo, el amor a la Eucaristía, a la Santísima Virgen, que el primerito en hacerlo era siempre, fue el Padre, ¿no? Y en las madres que convivíamos durante el día, verlas a ellas, eso como que animaba a que yo también quiero amar más a Jesús. Y bueno, creo que esa es mi experiencia. Me quedo con eso. Fue la más feliz de mi vida y lo volvería a hacer. Muchas gracias, Aya, muy bonito. Y bueno, preguntarte ya que mencionaste a la Santísima Virgen, ¿cómo era la veneración a ella? ¿Crees que era exagerada o equilibrada de acuerdo a lo que la iglesia enseñaba? Cuéntanos sobre eso, por favor. Bueno, con respecto a el amor de Nuestra Señora, eh, es muy tierno, la verdad, porque creo que ahí dentro experimentamos el amor de madre, de María como madre, ¿no? No es como la mamá de Jesús y así, no, sino que a ella como madre mía. Entonces, eso es realmente, todos los que hemos vivido, hecho la consagración al Inmaculado Corazón de María, yo creo que vivimos esta frase que decía San Maximiliano Kolbe, si no me acuerdo, de que nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen, jamás vas a amarla más que Jesús. Entonces, ese amor da una libertad enorme, 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 porque amas a la Virgen sabiendo que ella te va a hacer llegar más a Jesús, a amar más a Jesús, a adorar más perfectamente a la Santísima Trinidad, ¿no? Y para mí, la consagración al Inmaculado Corazón me dio libertad, te podría decir, de la experiencia del amor de madre de ella. Y después cuando salí, cuando fui laica, cuando empiezo todo ese proceso, ella fue como mi base, fue mi sostén, fue la que porque uno vive ese proceso, ¿no? De asimilar, que va a ser uno laica, que hay que empezar a ver esta voluntad de Dios de que no te quiere religiosa, te quiere afuera y todo eso. Entonces, para mí ella fue mi refugio, tal cual como lo dicen los pastorcitos, ¿no? Ella fue mi refugio y me sostuvo y
y después vino otras consagraciones que yo preparé a algunos hermanitos y me llenó el alma. O sea, ella fue mi soporte. Ujú. Sí, y creo que también como un panorama, bueno, algo que nos puede dar un panorama de cómo era la veneración a la Santísima Virgen en Frisidium, cómo es el Tratado de Mariología del Padre Carlos, que es un libro que él tiene, que justo es sobre la Virgen, pero que todo está basado en los santos, o sea, tal cual es Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, San Agustín, grandes doctores y santos de la Iglesia que han marcado cómo es la guía y la veneración a la Santísima Virgen, ¿no? Que se le da solo la veneración, no es adoración, como se enseña en la Iglesia Católica, y que eso siempre se nos enseñaba, ¿no? A amarla muchísimo como la Madre de Dios y Madre nuestra que es. Y al final creo que esa es la espiritualidad, el carisma de Frisirín. Vamos a ella, a su corazón, porque queremos llegar a Jesús y ella es nuestro medio. O sea, nunca fue una exageración ni nada de eso. A mí al menos mi experiencia fue esa, una libertad inmensa de amar. Con María eso. Ujú. Bueno, entonces ahora Ruth, quisiera preguntarte igual, ¿cómo fue tu experiencia en Free? ¿Cómo fue mi experiencia? Bueno, yo conocí al Padre Carlos a través de las redes sociales, de YouTube y eso, y la verdad me llamó mucho la prédica de él, no sé cómo estuvo, si en una de las pláticas él dio sus datos. Ah, no, ya me acordé, fue en Facebook, él en ese tiempo él manejaba todas sus redes sociales, y le escribí por Facebook que me interesaba conocer la comunidad, y él me contesta. Y pues fue la primera vez que tuve la experiencia de ir a Frisidí, a Tuxtla Gutiérrez. Pues yo tengo, bueno, se me olvidó decir que yo tengo de conocer al Padre Carlos, este, por 11 12 años. Primero por las redes sociales y presencialmente, pues 11 años. Y la verdad que la primera vez que fui a Frisidí, no, o sea, a mí me impactó todo, 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 todo. Era un ambiente muy especial. Yo desde que llegué me sentí en mi casa y ya hablé con el padre porque a raíz de escucharlo en las redes sociales, pues nació en mí un interés por la vida religiosa. Y yo me la cuestionaba porque yo decía, no, ¿cómo? O sea, es como por ver el testimonio, la prédica de alguien, pues Dios te habla de esa manera y yo me lo cuestionaba mucho. Y hablando con el padre, pues le daba risa, le dio mucha risa porque ya había testimonio de otras personas que se acercaron a él por las mismas circunstancias. Yo ingresé igual en el 2016, lo tengo muy presente, el 20 de febrero fue nuestro ingreso, el cumpleaños de la hermanita Montserrat, y la verdad fue muy bonito porque yo empecé a redescubrir a la iglesia, a redescubrir eh, pues todo lo que significaba. O sea, para mí fue como si nunca hubiera aprendido nada y que a pesar de todas las caídas y dificultades, pues Dios te llama. No necesitas ser perfecto para tener un llamado, para ser un verdadero cristiano, y la formación que nos dieron ahí pues fue increíble, porque te enseñaban a, pues a tener una vida espiritual completa, donde uno pues entendía la importancia de lo que es la oración, la importancia de la liturgia, el conocimiento de uno mismo, como lo dijeron las hermanitas, que no voy a entrar en ese punto. Y el padre pues también siempre insistía en tratar de formarnos, tanto intelectualmente, espiritualmente, llevar también una vida de de convivencia, hacemos deportes, teníamos labores en la casa, pues fue para mí descubrir un modo de vivir completamente diferente y hermoso. O sea, no era necesario tener cosas materiales para ser feliz, todo te hacía ser mejor persona. Pues el padre también siempre fue ese padre en todos sus sentidos, siempre estaba al pendiente de cada una de nosotras, siempre ayudándote, siempre formándote espiritualmente. Él siempre, cuando nos platicábamos con él, pues siempre nos orientaba. Y, y a veces uno en su mente tenía un mar
una montaña que no podía uno cruzar o un río que no podía uno también cruzar. Y él siempre pues sabía decirte lo que uno necesitaba como persona. Y las madres pues también había un trato muy especial de ellas para con nosotras, siempre fueron ejemplo en todo lo que ellas hacían. Igual preguntarte cómo sentías que era tu libertad en Frisidim, de acuerdo a todo lo que nos estás contando. Pues siempre había esa libertad, o sea, desde que uno entra, pues sabemos que hay un horario, una disciplina, que es normal dentro de la vida religiosa, pero yo podía expresarme y decir mis inquietudes y nunca se me cuestionaron, o sea, siempre me orientaban hacia todo, o sea, nunca me sentí prisionera allí y fue muy padre ver que todo estaba pegado a la iglesia y la verdad nunca me sentí con falta de libertad, porque realmente uno es libre cuando uno hace la voluntad de Dios. Entendí que nuestro Señor nos hizo a imagen de semejanza de Él y que la verdadera libertad se encuentra en las cosas de Él. O sea, a mí eso me fue un parteaguas, o sea, la verdad que es descubrir que cuando uno camina hacia Él, se es completamente libre y lo demás no tiene importancia, porque la verdadera libertad es llegar a Él y nuestro corazón pues está inquieto hasta no encontrarnos con Él. Entonces, yo ahorita me siento libre porque eso lo aprendí de Frisidim. Sí. Y nunca antes nadie me lo había enseñado. Pues es lo que puedo decir de eso. Muy bien, muchas gracias. Y nada más como duda para que los que nos están viendo sepan, ¿cuántos años estuvo usted en la congregación? Ah, se me olvidó, ¿verdad? Sí, Estuve 7 años y medio, muy bien. desde el 2016 hasta el 2023. Muchas gracias, Ruth. Y bueno, Salomé, igual quisiéramos saber tu experiencia y, bueno, sí, ¿qué piensas de cómo fue tus años en Presidim? O bueno, tu tiempo. No sé cuánto tiempo estuviste, explícanos eso, por favor. Bueno, mi nombre es María Salomé Tehuitzi Tlacayesh, soy del estado de Puebla, de aquí vivo aquí en la ciudad de Puebla, y yo conocí al padre por redes sociales porque seguía en el blog al padre Fortea, y el padre Fortea un día dijo que nos dio un enlace sobre un tema del padre Carlos que se llamaba La gravedad del pecado. Cuando yo escuché la voz del padre, algo resonó en mí porque yo ya era profesionista, yo soy licenciada en enfermería y en el ambiente que yo estaba, en el seguro social, era un ambiente muy pesado, pesado de tanto de trabajo como de mi moral, y así lo digo abiertamente. Entonces, pues contacté al padre, él me dijo, venga a me invitó a que pasara una experiencia religiosa, pero yo ya así como que diciendo, ya para quedarme, llegué a los 38 años y para mí me impactaron muchas cosas. Y lo que más me impactó fue el amor a los demás. La primera experiencia, llegué al conventito, me recibieron con tanto cariño. Recuerdo que las hermanitas todas me empezaron a recibir así con alegría y me dijeron, aquí te vas a quedar, esta es tu cama. Y en mi cama estaban unos libros, una cartita decía bienvenida, hermana Salomé, y y me agradó. Y de ahí en la tarde dicen, es que ya vamos a entrar al postulantado y nos fuimos a la combi. Y fueron muchas así cosas. Sentí ese amor materno, tanto de María, pero también de nuestra madre maestra, del padre, muy respetuoso, y su trato. Y quiero decirlo, que yo desde que tenía como 5 años, mi mamá era muy allegada a la iglesia, a los grupos, y yo ya había yo conocido a muchos sacerdotes, muchísimos sacerdotes, a todos los de mi decanato, a, a muchísimos sacerdotes, a unos del seminario, a muchos, pero al único padre
con el que yo he tratado y le vi su humildad, una humildad que me enseñó, que me transmitió, fue la del padre Carlos. Una persona tan sencilla en su vestir, en el que recuerdo que una vez me tocó hacer la comida y sinceramente a mí las tortas de papa se me habían quemado y él se las comió y él comía lo que le daban, o sea, un sacerdote que a mí, y yo creo que no nada más a mí, a mucha gente que lo tratamos personalmente, nos enseñaba con el testimonio, la sencillez de un sacerdote. Sí. Eso me impactó a mí, me dejó muy marcada. Y me dejaron tantas cosas marcadas que te las puedo resumir en un poema que después, muchos años después, y lo hice, y te lo leo, es muy corto, y yo lo hice para mí, pero se los comparto. Dice, adiós conventito mío, me voy muy pronto de aquí. Recordaré con cariño todo lo que aquí aprendí. Amar a Jesús sacramentado y a María Santísima. A querer a la iglesia, al Papa y a los santos. A mis hermanitos todos y a los laicos también. Y al coro que nos ayudaba para que cantáramos también. Te dejo conventito mío, donde mi alma eduqué, donde todo fue alegría y viví solo una vez. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Resumo todo lo que amé, aprendí a amar a la iglesia, obediencia al Papa, o sea, eso, y muchas cosas más, ¿no? Que los hermanos ya han dicho, pero en mí eso pegó mucho y me dejó bases muy sólidas, tanto teológicas como del magisterio, cosa que a mí nadie me había enseñado algo del magisterio, de la tradición de la iglesia y sobre todo de una doctrina sana. Sí. Eso les comparto. Muchas gracias. Y bueno, ya que estábamos en el tema de la libertad, para complementar a Ruth, preguntarte a ti también si en tu experiencia religiosa sentiste que tu libertad fue respetada y cómo se vivió eso. Bueno, pues en cuestión de libertad, te puedo decir que dentro de mi formación profesional, yo ya llevaba una disciplina. Y cuando yo llegué, yo nunca sentí en primera que coaccionaran mi libertad, porque en algunas ocasiones yo ya tenía un trabajo fijo y yo tenía que viajar de Chiapas a Puebla seguido y yo le decía, es que tengo que estar por cuestiones legales dentro de mi trabajo y yo viajaba. En otra cosa en cuestión de libertad, que cuando yo sentí, yo sentí que esa no era mi vocación, yo con toda la libertad le hablé con Madre Seidi, hablé con el padre, ellos me dijeron que reflexionara, reflexioné, pero en ningún momento yo sentí esa que no fuera tan libre. Tan libre fue que algunas compañeras hermanitas me decían, hoy quiero ayunar el X día, y ellas tenían la libertad de ayunar el día que ellas querían. Y cuando decían, es que me siento un poco mal, y era viernes, ellas no ayunaban. O sea, esa era la libertad. Ahora es cuando yo no me siento tan libre como en ese momento, en ese tiempo de mi vida, que fue casi año y medio, y que a Dios doy gracias por ese regalo que me dio de conocer a Presidente, de conocer al Padre Carlos, y Sí. eso es lo que puedo compartir. Sí, muchas gracias, Ale. Me recordaste que justo dijiste que lo de tu corazón y lo de la salud y así. Una vez escuché que decían que en Frisian no se cuidaba la salud de las personas. Y a mí me impresionó mucho porque yo tuve 2 operaciones estando en Frisian. Gracias a Dios siempre he sido saludable, pero en Frisian tuve una operación de un quiste que me salió. Para mí eso fue admirable. Tú como enfermera ya no estabas, pero te hubieras admirado también. Me tenían que hacer curaciones 6 veces al día porque la herida estaba abierta. Es una operación que no se cierra, solo se deja abierta para que se vayan cerrando las capas solas. Y hacían la curación 6 veces al día. Me ayudaban con todo el aseo personal porque yo no podía moverme, tal cual tenía que estar en cama 24 horas al día. Me llevaban comida. Se turnaban las madres para que yo no estuviera sola y no me quedara triste ahí traumada de estar en cama 24 horas.
se turnaban, luego yo era novicia, entonces mi comunidad de novicias, que en la que estaba Gema y Jacinta, éramos 6, por ejemplo, en la cena iban a cenar conmigo para que pues yo no podía moverme del cuarto, ¿no? Entonces, el cuidado que tenían de cada una de las enfermas era impresionante. Y a la vez que yo tuve esa operación del quiste, una hermana se cayó del caballo montando y tuvo un accidente, pues tuvo que estar también en cama bastante tiempo. Quedó como si fuera una niña chiquita por como 2 semanas. Bueno, creo que un mes, o sea, fue un tiempito. Y igual la cuidaban todo el tiempo y los mismos cuidados que yo tuve ya los tuvo de turnarse todo el tiempo, hermanas, todo el tiempo atenciones, todo el tiempo que no estuviera triste. Y aunque ella no estaba plenamente consciente en ese momento, porque les digo que quedó como niña chiquita, todo el tiempo la caridad de cada una de las hermanas era impresionante. El padre Carlos obviamente nos dio lo necesario para la operación en mi caso, a ella lo que podía con con la gracia de los sacramentos. Y siempre un cuidado especial del enfermo, ¿no? Yo, Creo que desde más antes, desde el principio, porque yo recuerdo que también la madre, Lourdes, Faustín. tuvo se enfermó. A mí me tocó cuando yo estaba, entré con ellas, bien recuerdo, y se le cuidó y el padre, recuerdo que estaba muy preocupado, muy, muy preocupado. Yo lo vi como, hay esos detalles que te digo que yo lo veía como un padre, Sí, como un padre que se preocupa por sus hijas, sí, Sí, que se preocupaba. definitivamente. Creo que el padre siempre tuvo como que esa connotación muy paternal. Yo también tengo por ahí un recuerdo que cuando fuimos a ver al Papa Francisco, cuando fue a Chiapas, yo sufrí insolación. O sea, pues estábamos en el sol esperando al Papa. En Chiapas hace mucho calor. Y en esa ocasión, bueno, el padre Carlos tiene cuidado con el tema del sol porque pues es una persona blanca con esa tendencia al cáncer de piel, ¿no? Entonces él siempre traía su sombrero y todo, pero el sol estaba súper fuerte. Yo me empecé a poner mal y él desde donde estaba, porque había un área especial para sacerdotes, él desde donde estaba fue y nos dio como que un rondín para ver cómo estábamos, como en general todas, y de pronto se dio cuenta que yo estaba mal, o sea, que me estaba como insolando. Entonces llega el padre y, ¿qué pasó, hermanita? Digo, no, pues es que ya como que el sol ya me pegó. Entonces él se quita su sombrero y me dice, no, póngaselo. Le dije, no, o sea, uno sabía también como, pues como siendo familia, se podría decir, pues que el padre le hacía también daño a solearse y el sol estaba demasiadísimo fuerte. Pero él con esa caridad, o sea, lo que me expresó es, se preocupaba por cada una de nosotras en cosas a veces tan insignificantes, pero que tenían un significado también para nosotras de decir, caramba, o sea, esto es ejercer una paternidad sana incluso porque lo hacía con todas, o sea, no es que hubiera este tipo de favoritismo, simplemente donde él veía la necesidad, ahí, o sea, ahí era donde se pone así cuando pasó lo del caballo de la hermanita, o sea, el concentrado y cómo sigue la hermanita, cómo está, aunque yo no estuve, a mí incluso esa hermanita religiosa me expresó cómo se sintió con los cuidados de las madres del padre, sobre todo que estaba tan pendiente, tan preocupado, porque hasta me decían, pobre padre, no saben la angustia que tenía, o sea, cómo se preocupó y todo. Entonces, creo que estos gestos de caridad por parte del padre lo hacían que ejerciera su paternidad, porque era algo que yo creo que todas lo van a recordar, que fuimos también formadas en que, aunque como religiosas no damos vida, o sea, es decir, biológicamente, el padre siempre nos decía, ustedes no están mutiladas en la maternidad se ejerce en cuanto a que van a tener hijitos espirituales a quienes acompañar, dice, y la maternidad ni la paternidad se tiene que mutilar cuando se es religioso, es decir, no mutilar, él le llamaba que biológicamente no íbamos a dar vida, pero sí vamos a tener un ejercimiento de la maternidad y la paternidad con las almas, sí, ¿verdad? sí, muchas gracias, hermanitas. Y bueno, Gema, que quedó al final providencialmente, pero los últimos eran los primeros. Y justamente digo providencialmente porque ella fue la que estuvo o sea, bueno, la de nosotros fue la última que salió, entonces fue la que estuvo estos últimos años. Si pudieras decirnos tu experiencia también, Gema, por favor. Bueno, Ariadna, le decimos Gema en el convento, pero se llama Ariadna. Buenas tardes, eh, mi nombre es Ariadna y bueno, providencialmente cuando yo comencé con la inquietud vocacional, una hermanita me habló de Frisidim y me habló de esta gran familia y del carisma que pues el padre Carlos ha, ha fundado. Y yo comencé a ver los videos del padre Carlos y siempre que los veía, pues se despertaba en mí como el deseo muy grande ante la búsqueda de algo diferente a lo que el mundo puede darte y ofrecerte, ¿no? Yo creo que muchas de las que estamos aquí hemos sido testigas de esto.
Era impresionante ver la rectitud y transparencia con que el padre Carlos hablaba y lo sigue haciendo, porque es algo muy propio de él y que siempre como que me movía al deseo de buscar la verdad y a querer pues pertenecerle a Dios, ¿no? Em, y bueno, ingresé en el 2018 y estuve como religiosa casi 7 años. Y la verdad es que desde el primer día yo me sentía realmente en casa, rodeada de una gran familia, que como bien lo han dicho muchas de ustedes, siempre fuimos acogidas en gran caridad fraterna, especialmente por el padre Carlos, que siempre tenía y mostraba un gran interés en nuestra formación, tanto moral, espiritual, psicológicamente y en muchos aspectos, y sobre todo siempre respetando nuestra libertad, nuestra edad también, como lo decía Marichu, de siempre fuimos libres en todos los aspectos y teniendo claro el objetivo a lo que uno iba, ¿no? Amar y servir a Dios y pues también en la donación de nuestra vida para el bien de las almas. Sí. Y bueno, una de las cosas que siempre me ha quedado muy marcado y que hasta hoy yo creo que a muchas personas es que el Padre Carlos nos hacía, con su simple testimonio, porque la verdad era suficiente verlo, cómo él vivía cada misterio y sobre todo la Santa Misa, en la vivencia profunda de este sacramento, era de admirar cómo lo vivía con profunda delicadeza, con profundo amor, con profunda adoración, que, que pues nos animaba a unir nuestro día a día como un acto de entrega que culmina en este sacrificio de la Santa Misa como fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Y bueno, la verdad es que desde que ingresé, mi vida cambió radicalmente para bien y hasta hoy día hay cosas que se han quedado muy marcadas en mi vida y que yo creo que así como todas las que estamos aquí, donde quiera que estemos, Prisidim siembra en las almas una semilla muy grande que y igual como lo decía la hermanita Saya, a partir de que uno se consagra a la Santísima Virgen María, ella es como la que toma las riendas de nuestra vida, ¿no? Por decirlo así. Y teniendo claro de que pues siempre se me quedaba mucho esta analogía que el padre Carlos nos ponía y yo creo que muchas lo recordamos, que así pues como nuestra Madre Santísima limpió la cuevita donde iban a ser el Salvador del mundo en Belén, pues así ella lo va haciendo con nuestra alma, ¿no? Para que pues al final ella se la presenta a su Hijo, hacia nuestro Señor Jesucristo, pues ya limpia, adornadita. Estoy profundamente agradecida por todo lo que el padre Carlos ha hecho y sigue haciendo por el bien de la iglesia. Yo creo que todas somos testigos de que el padre Carlos siempre ha puesto y pone al servicio de Dios y de la comunidad todos los bienes que él ha recibido por parte de Dios, ¿no? Y eso habla muy grande de su amor a la iglesia y su amor por la salvación de las almas. Sí. Y bueno, eso. Muchas gracias, Gemma. Y bueno, preguntarte si consideras que el horario que vivíamos como religiosas estaba equilibrado o era excesivo en todo lo que tenías que hacer. Considero que el horario, la verdad, era bastante equilibrado, que había momento para todo, para la oración en primer lugar, para el estudio, para la vida comunitaria, para el trabajo, hacíamos deporte, jardín, huerta, también para el apostolado, porque eran como los 5 pilares de Frisidim, ¿no? Primero con la oración, el estudio y ya luego se derivaban los demás. Pero realmente era muy ordenado y equilibrado que hacía que cada momento del día se aprovechara al máximo. Viviendo también la vida monacal, porque es parte del carisma de Frisidim, que pues uno busca unirse a Dios en cada momento del día. Que si estudio, lo hago por amor a Dios. Y bueno, yo creo que eso fue algo que el padre Carlos siempre nos transmitía, hasta incluso él siempre nos animaba a que el estudio lo enfocáramos siempre como en la búsqueda de Dios en la verdad, para enriquecernos más en la oración, en la contemplación, que el estudio fuera como un medio para llegar a Dios, porque pues nadie ama y nadie puede amar lo que no conoce, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias, Gemma. Y bueno, ahora continuamos con las últimas preguntas que serán aleatorias a los que estamos aquí. Entonces, Monse, quisiera preguntarte, ¿cómo favoreció Frisim a tu vida? Sí, pues como ya había mencionado, pues ingresé a Presidim pues desde chica y pues ahí estuve durante 4 años. Pues fue una etapa muy importante, muy significativa en mi formación. Una de las experiencias que más influyó en mi decisión para ingresar al convento
pues fue meditar sobre la pasión de nuestro Señor, al contemplar pues cada paso, su camino, cada sufrimiento y cada entrega. Comprendí que todo lo hizo por mí, por amor a mí, y pues con esta certeza esto tocó profundamente mi corazón y pues me llevó a responder con generosidad, que si Jesús había dado la vida por mí, pues yo también la iba a entregar por él. Pues durante este tiempo, pues recibí una formación integral, pues que fortaleció mi relación con Dios y pues marcó profundamente mi crecimiento personal y espiritual. Siempre pues contamos con una formación sólida y bien guiada, fundamentada siempre pues en las buenas doctrinas, en las enseñanzas de la iglesia, en el pensamiento de los doctores de la iglesia. Ahí aprendí a vivir con mayor orden, responsabilidad, coherencia, buscando siempre, en todo momento, pues hacer la voluntad de Dios. La cercanía con la Virgen fue un pilar fundamental, así como el ejemplo, pues, de los santos, pues, cuyas vidas me enseñaron, pues, a amar, a servir y confiar plenamente en nuestro Señor. Uno de los aspectos más hermosos de esta experiencia fue el silencio, en el que encontré una profunda unión con Dios a través de la meditación y la contemplación. Cada momento del día se vivía en oración y en silencio interior, lo que nos permitía ofrecer cada paso y cada acción como un acto de amor a Dios. Y pues este silencio no era un vacío, sino un espacio pues fecundo donde Dios hablaba a nuestras almas, a nuestro corazón y lo transformaba. Y pues bueno, con frecuencia pues me preguntan si no me arrepiento pues de los años que muchos consideran perdidos, de mi juventud o de las renuncias que implicó este camino. Y pues siempre respondo que no, que pues fue una experiencia profundamente hermosa y llena de sentido, aunque claramente hubieron sus momentos de luchas propios pues de la vida religiosa, propios de una vida de disciplina, de entrega y desapego. Pero pues cada sacrificio se convirtió pues en una oportunidad para crecer en fe y amor. Y pues la formación que yo recibí dejaron en mí valores que siempre estarán presentes en mi vida y pues siempre el acompañamiento fue constante, respetuoso y siempre centrado en Cristo. Todo lo vivido en Frisidín dejó pues bases sólidas en mí que continúan guiando mi caminar y pues me ayudan a vivir con mayor fe, esperanza y amor en mi vida actual. Muchas gracias. Saya, ahora a ti preguntarte, ¿cuál fue tu experiencia con los apostolados? Con los apostolados. Yo estuve en Escuadrón de María, que lo que ahora es, no, antes era Armada Blanca y ahora es Escuadrón de María, o sea, de los niños. Después estuve con Virgen Peregrina y ya de laica estuve en prensa. Entonces, en la del Escuadrón de María, mi experiencia, la verdad, y yo creo que todos los apostolados lo vivimos, es como que se sentía que todo lo manejaba la Virgen. No, o sea, como que todo, Nuestra Señora era la que se encargaba de todo y uno nada más hacía lo que podía, lo que buenamente sabía, podía y entendía y todo. Y algo que me marcó muchísimo sí fue con los niños. Fue el apostolado de los niños. O sea, cómo los niños de por sí son bien inquietos, pero sin dejar de ser niños, ellos estaban atentos a lo que íbamos a ver ese día o a lo que iban a ofrecer en la semana, sus peticiones. Yo hubo un testimonio en particular que a mí me marcó muchísimo, que fue el de la familia de la señora Juanita con el señor Alonso, que sus tres niñitos llegaban y ofrecían cada semana, y vamos a hablar sacrificios, o sea, de que no, hoy nada más voy a comer un dulce, o hoy nada más voy a ver una hora de tele, ¿no? O cositas así sencillitas por la conversión de su papá. Y vean ahora a don Alonso, o sea, es una familia preciosísima, don Alonso entregadísimo, muy servicial, y bueno, luego me voy a Virgen Peregrina. Virgen Peregrina visitó cantidad de familias en Tuxtla Gutiérrez, hospitales, colegios. Hay muchísimos testimonios de eso, de cuando llevábamos a la Virgencita y lo que hacía en su familia. Después me voy a prensa y creo que es el apostolado que, aunque no nos vemos, los que estamos atrás, o sea, nos damos cuenta, hay un panorama de qué tanto ayuda a subir solo una homilía, o subir una clase del padre, o subir una reflexión de alguien. O sea, la cantidad de gente que se beneficia en eso. Y pues aquí hay ejemplos, Ruth, la Salomé, que fueron Yo, vocaciones ajá, que a través de de los medios de comunicación conocen Frisidín, y así hay varios, ¿eh? Y ver los que estamos atrás, toda esa gente que agradece, que dice gracias por la homilía, ¿cuándo van a subir la homilía? O cositas así, ¿no? Entonces, para mi experiencia, los apostolados fue eso, o sea, caridad en todo y el asombro de cómo poniendo un granito, Dios obra. Dios lo hace todo y en eso hay muchísimo testimonio, ¿no? A través de los apostolados de Frisidín. Eso podría compartir. Muchas gracias. Y bueno, Lupita, Guadalupe, en el campo psicológico, ¿crees que la experiencia de FRISIM te favoreció o te lastimó?
Ay, no, definitivamente me favoreció. Decir que me lastimó, no, sería una mentira demasiado cruel. Puedo decir que no solo me favoreció en el plano espiritual, sino también humano, como lo han compartido las hermanas, de cómo en las diferentes esferas nos ayudó. Entonces, si me pude, o sea, en resumen, eso, o sea, fue doble, triple, palomita, 100% favorable para mí esta experiencia, que desde el día de hoy sigue repercutiendo. Entonces, definitivamente puedo decir que no solo lo espiritual, sino que se manejó tanto en este aspecto psicológico, el equilibrio, que hasta en el día de hoy esta enseñanza del equilibrio, del discernimiento, ha marcado, ha dejado huella, así como en todos que yo he escuchado, entonces puedo decir que favoreció. Ahora no sé bien tú, hermanita María, ¿qué me puedes decir? Justamente hablando, tocando el tema psicológico, ¿verdad? Porque pues, como lo mencionó la hermana Sujei, si uno entra ya lastimado, definitivamente uno va a lastimar a los demás y va a salir lastimado. Pero entonces es importante también como que, y el padre, las madres siempre intentaron como que mantener como que también este equilibrio de la salud de alguna otra forma psicológica. Ahora no sé tú si me compartes de tu experiencia, de Bueno, cómo viste o cómo fue pues esta parte de la salud emocional, psicológica, ¿no? Porque yo sé que también tienes estudios acerca de eso. bueno, cabe resaltar que tú eres psicóloga. Y cabe resaltar que yo estudié desarrollo humano y familiar, que lleva muchas materias de psicología. Entonces, estamos sabiendo de lo que estamos hablando, ¿no? Para los que nos están viendo. Y bueno, desde mi experiencia, desde una perspectiva psicológica y formativa, mi salud emocional y psicológica durante mi permanencia en FRISIM fue altamente favorecida y estable, así como el desarrollo integral de mi personalidad. El contexto comunitario y el proceso formativo contribuyeron a la consolidación del carácter de muchas personas que yo pude observar, la regulación del temperamento y el fortalecimiento de funciones psicológicas como la autorregulación emocional, la toma de decisiones conscientes y la responsabilidad personal. Un eje central de este proceso fue el autoconocimiento y la diferenciación personal. Creo que a través de la vida comunitaria y el acompañamiento recibido, identifiqué con mayor claridad mis rasgos de personalidad, porque claramente yo era una antes de entrar a FreeSim y otra al salir en el campo de mi carácter y de mi temperamento, ¿no? También pude ver fortalezas y áreas de mejora, lo que permitió un trabajo consciente sobre mis patrones emocionales, porque nos ayudaban mucho, claro, a la luz de Dios y de la teología, a autoconocernos y mejorar desde pues sí, todas las áreas de mejora, ¿no? En el acompañamiento formativo, el padre Carlos Spahn y los superiores promovieron un modelo de maduración psicoafectiva muy equilibrado, orientado a la integración de la afectividad, la clarificación de motivaciones y el desarrollo de una personalidad autónoma, estructurada y muy centrada, evitando dependencias emocionales o dinámicas disfuncionales que tú o yo pudiéramos decir como, ah, esto está raro, o esto necesita de terapia, o esto, aquí hay alguna obstaculización, ¿no? Para nada. Y quisiera añadir también que desde una observación directa eh, y sostenida, el padre Carlos Spahn se caracteriza por un equilibrio psicológico notable, una de las cosas que yo más siempre he admirado. Durante mis años en Frisidim, 6 años, y desde que lo conozco hace 15 años, eh, eh, he podido observar esto. Me acuerdo una vez que un doctor en psicología visitó la comunidad y expresó que no había conocido a una persona con un nivel de equilibrio psicológico tan alto. Cuando yo escuché eso se me quedó grabadísimo porque dije, ah, siempre lo he pensado, pero que un doctor en psicología lo diga, pues ya no es cualquier cosa, ¿no? Su carácter, el ejercicio constante de las virtudes y la forma en que responde ante diversas situaciones evidencian siempre una personalidad muy ecuánime, integrada y estable, plenamente coherente con su ministerio sacerdotal, el rol formativo y lo que dice y predica. Y puedo afirmar finalmente con claridad que no existieron prácticas de manipulación emocional en ningún aspecto, tampoco coerción psicológica ni abuso de poder. No sé si estés de acuerdo conmigo, Lupita. Y en los momentos de crisis o discernimiento vocacional, yo siempre observé también en mis hermanas que se ofrecía acompañamiento respetuoso, escucha empática y el espacio necesario para tomar decisiones libres y conscientes, generando un clima de seguridad psicológica y estabilidad emocional. Jamás, jamás fue como de, ah, te tienes que quedar o te tienes que ir ya, sino siempre era en un proceso de acompañamiento y discernimiento. Fíjate, Marichuy, que en ese punto sí me gustaría agregar, porque yo fui precisamente testigo de una situación así, que bueno, evidentemente en una crisis vocacional,
cuando yo le comparto al padre parte de esa crisis y de esa obscuridad, pues en la que se encuentra a veces el alma, el padre me dice sabiamente, o sea, le dije, ¿sabe qué, padre? Pues creo que me voy a retirar de la comunidad. Y me hizo una sugerencia que no fue una imposición. Me dijo, mira, hermanita, como su director espiritual, dice, yo le sugiero primero que no tome decisiones cuando haya una crisis como esta, una obscuridad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice, regularmente cuando pasa la crisis, usted se fue y luego vienen cuestiones que puede hacer que se arrepienta de la decisión que tomó. Dice, nunca tomar decisiones cuando hay obscuridad en el alma, ¿no? O sea, es decir, hay que estar tranquilos. Dice, si usted hace un trabajo de oración, entregues un poquito más al tema de la oración, cuando se sienta en paz y tranquila y tome la decisión, se puede ir. Se puede ir, dice, pero ¿qué? Dice, como su director espiritual, es la sugerencia que yo le hago. Nunca me dijo, usted de aquí no se puede ir. O sea, yo no recibí cosas así. O sea, él me dijo, en cuanto usted pueda tomar esta decisión, pero con su alma en paz, se va. Adelante, hermana. Y así fue. O sea, en realidad es que el padre siempre respetó la libertad del alma, pero también como responsable de las almas que en ese momento estamos ahí como religiosas, no puede tampoco asentir a nosotros. Así él es el que tiene la experiencia de alguna manera, la formación, la preparación para llevar nuestras almas. Yo creo que hubiera sido más imprudente si el padre me dijera, ah, no, pues si se quiere ir, váyase, ¿no? Así como me veía a mí, porque efectivamente me pasó que pasando la crisis, dije, qué bueno que no me fui. O sea, ese punto quería, o sea, como agregarle a lo que acabas Sí, de decir en cuanto a la libertad. sí, muchas gracias, Suge. Y No, bueno, aprovechando que, perdón. quiero agregar algo igual rápido. Igual en mi caso, pues estuve un año discerniendo, pues si iba a seguir, o sea, tenía la duda si era mi vocación la vida religiosa, la vida matrimonial, y pues todo ese tiempo, todo el año, o sea, de que cuando yo necesitaba hablar, tanto con las madres como con el padre, en todo momento me escuchaban, en todo momento pues me daban, pues me ayudaban. Y cuando yo, pues, o sea, después de ese año ya tomé mi decisión, pues, de irme, o sea, de que las madres, el padre me decían, mira, hermanita, pues nosotros vemos vocación en ti, pero es tu decisión y tú eres libre de, pues, de irte. Y pues ya, si quieres regresar, las puertas están abiertas. Claramente, pues, esperando, pues, el tiempo, que son un año, creo, pues, para poder regresar si uno, pues, discierne y ve que sí es su vocación. Pero sí en todo momento, acompañándonos, no negándonos esa guía, esas palabras, pues, para poder discernir. Sí, sí, yo también cuando salí, no solo fue el acompañamiento cuando salí, como dice Monse, sino también todo el año consecutivo. O sea, aunque yo ya no era religiosa, seguía en discernimiento vocacional y el padre Carlos y las madres siempre me ayudaron y sé que a muchas más también ha sido así. Y bueno, Sujei, preguntarte a ti si tuviste experiencia de los exorcismos y cómo era, cómo influía ese tema en la vida religiosa, si se le ponía atención, no, si estaba equilibrado, cómo era. Sí, claro. Bueno, pues principalmente como a lo mejor alguna audiencia no sabe que esta área estaba dentro de Frisidim, ya que pues el padre en algún momento ejerció el exorcismo. Me tocó estar en algunos exorcismos, por supuesto, con el padre, no en muchos, pero sí en los que me tocó participar. Al menos yo siempre vi, vuelvo a lo mismo, un equilibrio en cuanto primero al discernimiento, porque se hace un discernimiento, ¿verdad? Posterior a ello, hay un discernimiento de la persona que se va a tratar. Cuando ya se empieza este proceso, se puede decir que pues es un proceso importante para cada persona que va a vivir un exorcismo. El padre creo que es una persona que puede llegar a hacer sentir a la persona en esta necesidad, primero en confianza. O sea, en una confianza, volvemos a lo mismo también paternal, donde el padre tiene mucha caridad al tratar este tipo de temas, mucha compasión, mucho amor. Yo entendí una cosa con el padre Carlos. Si tú no tienes amor profundo por las almas, no las puedes ayudar en este terreno. Por más, no sé, pudiera pasar, yo sé que es un nombramiento que se da, pero también se requiere de mucho amor, o sea, de una caridad, porque sabemos que la caridad, pues, es como, es algo que describe bastante a Dios, ¿no? Entonces, si tú no tienes esta caridad con el prójimo, no es posible. Entonces, ese terreno, el prepararlo, siempre se veía acompañado de personas, nunca entraba a un exorcismo solo, jamás.
jamás. O sea, podía ser una oración de liberación, pero siempre si era una oración de liberación se acompañaba ya sea de las madres, de alguna religiosa preparada en el tema. Pero incluso a mí me tocó, o sea, en los que participé, siempre había más de 5 personas acompañando al padre. Entonces, creo que el ambiente que preparaba el padre para la persona que iba a tratar, había en medio de eso caridad, eh, Oración. oración, muchísima oración, discernimiento, ayuno, por supuesto, o sea, porque muchas veces el padre atendía en ayuno, ¿sí? Y no solo eso, también las personas que a veces estaban alrededor de él también traían ya esta preparación del ayuno. Y yo lo que te puedo dar quizás como testimonio acerca de esto es que yo, por ejemplo, cuando estaba en un exorcismo, sí llegaba a pasar por mi mente decir, híjole, creo que no voy a dormir. Pero yo salía tan profundamente enamorada del amor de Dios, o sea, del poder de la intervención de Dios, a través, por supuesto, también del Padre, de las plegarias que había en medio de ello, del ritual de exorcismo. En realidad es que ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo, el poder de Dios sobre estas almas que quiere beneficiarlas de la liberación, de otorgarles la liberación, pues creo que yo te puedo decir eso, dormía en paz, profundamente. Es más, eran las veces que más dormía, profundamente, con mucha paz, y salía inmensamente enamorada de Dios. Entonces creo que si hubiera habido por ahí acontecimientos irregulares, no creo yo haber experimentado eso en el corazón, sino Sí. todo lo contrario, ¿no? Y que también el padre siempre era súper pudoroso. O sea, por ejemplo, las veces que yo también entré, Bastante. cuando la persona atendida era una mujer, las mujeres ayudaban a, pues, a que la persona no se lastimara, ¿no? Jamás se les amarraba, por ejemplo, para De empezar. hecho, él no tenía mucho Pero contacto físico sí, con, o sea, es no, decir, sanito. cuando era una mujer, tienes toda la razón, a nosotras se nos pedía sujetarla incluso, o sea, si había que sujetar Para que de no las se dos. El lastimara. padre no tenía más que el contacto, se puede decir como frente a frente haciendo la oración, Sí. pero poco contacto físico tenía, si acaso la imposición de su mano, de este tipo o poner una cruz, pero con todas las personas que estábamos ahí alrededor, acompañándole siempre. Retomando eso, que el padre siempre cuidaba este contacto físico, yo lo recuerdo que hasta cuando llegaban a confesión o a hablar con él, siempre era en un cuarto de de ventanales, de puro cristal, y tú no oías nada, pero estabas a un lado, pero estabas viendo que él estaba en su cojín, en su silla, perdón, y la persona estaba en el reclinatorio. O Sí. sea, era algo transparente. Sí, es correcto. Y se nos está acabando el tiempo, pero eh, lo que te quería decir es que también el padre, bueno, cuando el hombre era, cuando era un hombre el atendido en exorcismos, nada más hermanos eran los que sostenían y jamás se les amarró, nada más se sostenía para que la persona no se lastimara, porque a veces el espíritu maligno hace que la propia persona se autolastime o lastime a otros. Entonces, era por eso. Y en cuanto a la vida religiosa de cómo influía eso, la verdad es que no influía. O sea, porque la atención se ponía en el poder de Dios, no en cuanto molestaba el demonio o en el demonio, ¿no? Que eso el padre siempre nos los recalcaba, que era importante tener en cuenta el poder de Dios y que eso es lo que enseña la iglesia, ¿no? Él se basaba siempre en el padre Gabriel Amorth y en Santo Tomás de Aquino y en las enseñanzas de la iglesia, que él estuvo trabajando con el padre Gabriel Amorth muchos años y nos contaba, pues sí, su experiencia, ¿no? Y era siempre muy impresionante. El no centralizar al demonio, sino el poder de Dios, sino no tener como en el centro, porque decía, no le den el poder que no tiene el demonio. Aquí el poder quien lo tiene es Dios, entonces no lo centralicen a él. Esa era una de las parte de su formación de él. Sí. Y bueno, para terminar, preguntarle a Gema y al hermano, bueno, y a Abel, perdón, es que no estoy acostumbrada a no decirle hermano, pero a Gema y a Abel, así como perspectiva femenina y perspectiva masculina, si consideran que Frisidim es un bien o mal para la iglesia y por qué. Bueno, yo solo agrego un punto referente a lo que estaban tocando anteriormente, A ver. y es como recalcar que la fidelidad del Padre Carlos hacia todo lo que enseña la Santa Iglesia en este ministerio del campo del exorcismo, ¿no? Porque es de admirar, la verdad, la gran fidelidad que él ponía en cada palabra, en el ritual y en cada paso que él iba siguiendo en este ministerio. Solo lo menciono para tenerlo en cuenta y para recalcar eso. Y Ujú. en cuanto a tu pregunta, María de Jesús, sí, yo considero que Frisidim es de mucho bien para la Iglesia, así como muchos otros carismas que pues nuestro Señor va inspirando, ¿no? Pero en cuanto a Frisidim, considero que es de mucho bien
en cuanto que es de mucha riqueza en cuanto al espíritu monacal, eh, que pues esto en el silencio, en la oración, le da un sentido más profundo a los misterios de la fe. Por ejemplo, como decía el hermano Abel, en el canto sacro, pues uno hace que uno pueda vivirlo de una manera más profunda. Gemma. Sí, no fui yo. No, nada más para saber si sigues ahí. ¿Qué hago? Sigo, vuelvo a Sí, repetir o para... sigue. Ok. Sí, considero que Frisidín es de mucha riqueza para la iglesia, en cuanto que pues tiene una riqueza monacal muy profunda en el silencio, la oración y como decía el hermano Abel hace rato, pues el canto sacro le da una vivencia muy profunda a la liturgia y así en muchos aspectos, pero hace que yo creo que en Frisidín todos encontramos algo que enriquece mucho el alma y sobre todo que hace que uno pueda elevar con mayor facilidad porque todo lo sensible te lleva pues a admirar pues la belleza de Dios, ¿no? Y era de admirar también cómo el Padre Carlos nos infundía esto de que pues darle a Dios lo más digno, porque pues Él se merece a menos eso, ¿no? Entonces, también creo que es de mucho provecho porque tiene una doctrina muy sólida y muy íntegra. Muchas gracias, Gemma. Hermana, Abel. Yo considero que Frisidim es un bien para la iglesia. ¿Por qué? Pues es la obra de Dios. O sea, es el carisma que ha inspirado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y lo ha inspirado pues desde la persona del Padre. Y es mucho bien lo que hace a las personas. Muchas personas que llegan a Frisidim encuentran la sanación espiritual, psicológica y se forman humanamente. Y desde mi experiencia, pues yo también encontré el bien dentro de Frisidim. Todo lo que, vuelvo a repetir, lo que aprendí es lo que yo estoy enseñando, pero ¿por qué lo enseño? Porque lo aprendí en Frisidim, enseñanzas del Padre Carlos, y es enseñanza que el Espíritu de Dios le inspira a él. Entonces, para mí es un bien para la iglesia, para cada alma que se encuentra con Frisidim, pues puede encontrar mucho bien espiritual, muchas gracias que Dios puede derramar en sus corazones, en sus familias. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo, que pues siempre, pues tanto el padre como las madres, siempre al tomar una decisión, siempre era en oración, en decisión en general, cualquier tema, siempre era no basarse en lo que ellos pensaban, sino en oración, en silencio y pues mediante pues el consejo, siempre era en oración. Yo Sí. también podría decir que todas estamos en diferentes lugares, en diferentes actividades, o sea, no es que estemos ahí a la cuadra de Frisidín ni nada, pero creo que todos los que estamos aquí podemos decir que la congregación, la familia religiosa para todos es referencia. O sea, podemos estar de muy lejos en diferentes etapas de la vida y en cada uno de nosotros lo hemos tomado como referencia. Y eso a mí, la verdad, es cambio de vida, ¿no? O sea, Sí. es positivo. Así Si es. me permiten, si me permites, María de Jesús, Rápido, porque también, se va a cortar la grabación. ay, perdón, para decir que en momentos críticos del COVID, lo que se transmitía en Presidim por YouTube fue un sustento, espiritual para muchas personas. Fue una enseñanza, el que no podíamos salir, no podíamos ir a nuestra parroquia, a nuestra capilla. Eso fue algo que formó y que nos ayudó a muchas personas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas, que aunque ya no somos hermanos y hermanas, nos seguimos queriendo como familia. Todos siempre estamos en contacto porque realmente los vínculos que hace la vida espiritual son increíbles. Y agradecerles a todos también los que nos están escuchando, que nosotros podríamos hablar 10 horas más de experiencias tan bonitas que tuvimos en Frisidim. Ayer hablábamos algunos de los aquí presentes de recuerdos que tenemos y son hermosos. Podríamos hacer un video de 10 horas o una Biblia de recuerdos tan bonitos que tenemos de Frisidim. Y todos aquí amamos a Frisidim y aunque muchos vivimos muy lejos o lejos, estamos en contacto como podemos, como dijo Saya, es una referencia para nosotros en nuestra vida en general y en nuestra vida espiritual. Y pues
queremos decir este testimonio para que se escuche la verdad sobre los exreligiosos que hemos pasado por ahí, que amamos la vida religiosa y que siempre la vivimos en plenitud y que bueno, la verdad se impone por sí misma y que al final el triunfo del Inmaculado Corazón ocurrirá como ella lo prometió en Fátima y bueno, encomendarnos a sus oraciones, encomendar sobre todo al Padre Carlos y a Frisidim, a las oraciones de todos los que nos ven y Dios les bendiga.